Si nosotros leemos a Moshe y no tomamos sus palabras como profecía, no hemos entendido nada de la Torá todavía. Yeshua, nuestro rey Mesías, él dijo que Moshe escribió de él. La Torá fue dada para darle a conocer al Mashiach. Era eso lo que quería decir a la gente que le escuchaba. Y los reprendía diciendo, si hubieras entendido, conocido realmente a Moshe, me hubieras conocido a mí. Porque de mí habló Moshe. Entonces, si alguien pretende realmente haberle conocido a Moshe y a sus escritos, tendría que no tener excusa para reconocerle a Yeshua como el Mashiach. De hecho, la Keilah Arishoná, a Meshichi, o sea, los primeros mesiánicos, judíos mesiánicos, que comprendieron los creyentes en Mashiach que vivieron el primer siglo. Gente que vivió al menos 35 años con el Beit HaMikdash de pie en el monte Sión. Esa primera Keilah, cuando fue cuestionada respecto de quién puede congregar allí y quién no. Esta cuestión dio origen al primer concilio de los líderes mesiánicos de aquella Keilah. Y después de discutir mucho, cuando una persona que no tiene conocimiento del judaísmo lee esto, después de discutir mucho, entra en pánico, porque discutir mucho, ¿cómo así? Discutir, los apóstoles sentados para discutir, pero quien está familiarizado con el ambiente de estudio de la Torá, sabe que en una yeshiva lo que más hacen es discutir temas de la Torá, ¿no es así? Y discuten en el buen sentido de la palabra y termina llegando a conclusión acertadas, inteligentes, sabias. Dice que después de discutir mucho, les pareció bien al Ruach HaKodesh y a los apóstoles, a los Shelichim, las normas, exigencias básicas para recibir una persona en el seno de la comunidad. Tenía que dejar las fornicaciones, dejar de comer comidas sacrificadas a ídolos, dejar de comer sangre y dejar idolatría. Porque cada Shabbat ellos iban a estudiar a Moshe. Tenía quien les enseñaba a Moshe. O sea, la primera comunidad estaba convencida de que era definitivamente importante que los creyentes que se sumaban, los creyentes gentiles que se sumaran a los creyentes judíos en una misma comunidad, conociera Torá. Pasaron los siglos y la Torá fue dada por caducada, el Mesías fue dado por gentil, el Shabbat fue cambiado para domingo, y las fiestas establecidas por el Eterno fueron abandonadas y abrieron paso para festividades paganas como las que nosotros hemos
vivido en los últimos tiempos. ¿Y por qué era tan importante para el Ruach HaKodesh y los apóstoles que los creyentes, sean gentiles o judíos, aprendieran de las profecías, de la escritura, del contenido de la Torá? Porque ellas, responde Yeshua mismo, ellas fueron dadas para darme a conocer. ¿Y por qué estos gentiles y estos judíos tenían que seguir estudiando Torá después de haber reconocido que Yeshua era el Mesías? La respuesta yo sugiero, para que cada vez se aferren más de Yeshua y que sus convicciones sean cada vez más fortalecidas, porque no tendría mucho sentido si menospreciaran, no estudiaran la Torá y pues perdieran el conocimiento de Yeshua. Entonces, una parashat como Vaigash está llena, pero abarrotada de profecías mesiánicas que no podemos definitivamente menospreciar. Y pues yo quiero compartir algunos puntos proféticos de esta parashá, empezando del primer versículo, Vaigash elav, y se acercó, y se le acercó Yehudá. O sea, Yehudá aquí es el nombre por el cual el pueblo de Israel es conocido hoy. Esto solo es una profecía. Solo esto ya es una profecía. Porque en aquel tiempo había Israel, el anciano padre. Y pues sus hijos, que todos eran Bnei Israel, todos eran parte de lo que sería el pueblo de Israel, incluyendo a Yosef, que más adelante, cuando llega Jacob a Egipto, son puestos sus dos hijos, Efraín y Manashe, para completar el número 12, ¿no es así? Jacob le dice a Yosef: estos hijos tuyos serán míos. Los hijos que tenga de aquí por delante serán tuyos, pero estos dos serán míos, ¿no? Y tú estarás en el rol de las tribus a través de ellos. Es decir, que Yosef sí está presente entre los 12 a través de sus dos hijos. Entonces, pero Yehudá, de quien habla ese primer versículo y quien representa al pueblo de Israel aquí ahora, hoy día, conocido como Yehudim, que sería el plural de Yehudá, Yehudá, Yehudim, Judá, judíos. Entonces hoy día todos, sin menospreciar a las demás tribus, ¿no? Independiente de que si alguien procede de Efraín o de Manashe, todos hoy día son judíos, ¿no? Los de la tribu de Manashe, que vinieron últimamente de India, ellos son llamados judíos en Israel. Son llamados judíos en Israel. Y usted los ve con aspecto hindú, pero sin embargo son judíos. Han pasado pues 2000 años de Yeshua para acá, y otros al menos 1500 años casi, ¿no? del tiempo en el que se desarrolló esta parashat hasta los días de hoy serían más de 3000 años.
Ahora los judíos, el pueblo de Israel son judíos, se ven por ahí con kippah, son judíos. Entonces, cuando nuestro pasuk dice, Vaigash elav Yehuda, está diciendo que Yehuda, quien da nombre a los judíos hoy día, a todos los judíos, se acerca a Yosef. Y esto es profecía. Así que no se preocupe con que el pueblo judío hoy día vive quizá lejos del Mashiach, Yeshua, porque se van a encontrar, está escrito, y es así como empieza nuestra parashá. Yehuda se acercará a Yosef, ¿no? En la hora de la discusión, que Yosef comienza a decirle, se queda ese muchacho, o si no lo trae, no trae más bien el joven que usted dijo que hay y que el otro que sigue de él ha muerto. Si no trae ¿cómo se llama? Benjamín. Si no viene con él, olvídese, no me verán más. Entonces, ellos lo traen y resulta que Yosef quiere quedarse también con él. Bueno, todos ya sabemos, pero si mi padre no ve el joven o deja que el joven venga, no vivirá, morirá. Entonces, ahí nosotros comenzamos a ver la presencia de la profecía. Y se acercó Yehuda y dijo, oh Señor mío, permita a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda su ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo Faraón. Imagínense, hasta este momento estaban hablando con intérprete. ¿Qué les parece? Supuestamente Yosef no sabía hebreo, un idioma popular de Canaán en aquellos tiempos. Supuestamente ellos eran hebreos y Yosef era egipcio, y para comunicarse los hermanos de Yosef con Yosef necesitaban un intérprete. Y ahora Yosef parece que se olvida esto y dice, quiero hablarle algo a los oídos, a sus oídos. Y no dice a su oído, sino a sus oídos, ¿ne? Que quiere decir que era más que literalmente. No quería Yehuda hablar en el oído cuando nosotros susurramos al oído de alguien. Quería hablar a sus oídos. Es decir, él quería más que hablar en hebreo o en egipcio, que no podía. Él quería hablar a la conciencia, hablar espiritualmente, hablar con un lenguaje espiritual. Y pues al fin y al cabo, nosotros debemos entender esta profecía, que al fin y al cabo Yehuda se acercará a Yosef. ¿Y quién es Yosef? Yosef en nuestra profecía de la Parshat Vaigash no es otro que una representación de Yeshua. Yo veo cómo los gentiles se han esforzado para hablar al pueblo judío de su evangelio y de su Mesías, y igual veo cómo han tenido fracaso total. Ves que las congregaciones cristianas no están llenas de judíos, o por lo menos no están llenas de judíos conscientes de que son judíos. ¿No es así? No han abandonado masivamente
las sinagogas para ser parte de una comunidad cristiana común y corriente. Y hablo sin menospreciar a la comunidad cristiana. Por ejemplo, las comunidades cristianas protestantes están llenas de católicos romanos. Han vaciado la iglesia católica, pero no han hecho ningún vacío a la sinagoga. ¿Y por qué? Porque el evangelio y el Mesías que predican viene sin Torah, vienen sin Shabbat, viene sin fiesta, y el Mesías que ofrecen es gentil, ¿no? Le encanta la Navidad, el Halloween, ¿qué más? ¿No? Usa el calendario gregoriano, ¿qué más? Come lo que quiera. Y pues no han logrado nada. No han logrado nada. Muestra la docena de judíos que hay en cada iglesia. No hay. ¿Y por qué? Porque no han predicado un mensaje acorde a la Torá. No han presentado un Mesías como el que Moshe ha hablado y escrito de él. Por eso no han logrado más que traer gente del catolicismo, de un cristianismo para el otro. No, lo cierto es que es esto. Pero Yehudá se acercará a Yeshua, definitivamente eso va a acontecer, porque nuestra porción de la parashá de esta semana nos muestra que Yehudá se acerca a Yosef para hablarle al corazón. Reconocerá al fin y al cabo que Yosef es su hermano, que Yosef no es un gentil ni un egipcio. Reconocerá que Yeshua no es gentil, no abolió ninguna Torá. Han habido algunos rabinos, estudiosos, sabios, realmente sabios. A estos yo también incluiría en mi lista de nuestros sabios. Porque a veces los mesiánicos parece que quieren hablar el lenguaje de los ortodoxos, que ni siquiera los conservadores y reformistas utilizan tanto esta expresión, nuestros sabios. Cuando ellos hablan de los sabios, les dicen los sabios del judaísmo. Hasta Yeshua reconoció que habían sabios en el judaísmo, pero nunca los llamó de nuestros sabios. Pero estos rabinos de los que yo quiero compartir con usted, aquí de los que trato de hacer referencia, que son algunos, ¿no? En nuestra página de internet tenemos un listado de ellos, ¿no? Que reconocieron y están reconociendo a Yeshua como el Mesías. Pero ellos son bien claros. No es que estamos reconociendo a Jesús, ni a Jesucristo, sino a Yeshua como Mesías. No nos confundan, porque no les conviene tampoco, ni por ellos mismos, ni por su propio pueblo, nuestros hermanos, que ellos vinieran a reconocer a Jesucristo como Mesías. Y no pretendo hablar mal de Jesucristo aquí. Apenas Yosef siguió siendo Yosef, aun cuando le llamaban de Safnat Panea, ¿no? Pero no era un mensaje completo, no daba la seguridad de confiar. ¿Por qué? Porque le faltaban algunos trazos en este perfil de los que Moshe escribió de él. Entonces, estos rabinos reconocen a Yeshua como Mesías, pero ese Yeshua es bien distinto del Jesús del cristianismo, ¿no? Ellos lo describen como Joseph, no como Safnat Panea, ¿no? No como disfrazado de gentil, ¿no? Y hacen valer ese detalle para que sus hermanos judíos, para los discípulos de aquellos rabinos, no pensar que ellos están locos, ¿no? Reconocerán a Yeshua, confesarán su
su perfil mesiánico. Tal como dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, Ruach, Gesed, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por el que él como quien se aflige por el primogénito. Imagínense cuando lo vean como el que fue traspasado, a quien traspasaron. Entonces, ellos reconocerán a Yeshua y confesarán su señorío, ¿no? Como ese es el Mesías, ¿no? Así que, sigue nuestro capítulo 45 de Bereshit y dice, pero cuando ellos le contaron todas las cosas que Joseph les había dicho, ahora los hermanos de Joseph delante de su padre, y cuando vio las carretas que Joseph había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre revivió. Entonces, vea que no dice Jacob, dice, entonces Israel dijo, basta, mi hijo Joseph vive todavía. Esto es lo que es importante. Cuando dijeron, acabamos de llegar de Egipto y le tenemos la noticia de que el gobernante, el hombre de quien habíamos hablado antes, es Joseph. ¿Qué le parece, padre? Yo creo que la quejada del padre fue abajo como la quejada de los hermanos cuando le dijo, yo soy Joseph. Cuando Joseph se les declara, yo soy Joseph, no soy Safnat Panea. Soy Safnat Panea para ellos allá afuera, pero para los que estoy aquí, soy Joseph. Entonces la quejada se vino abajo. Después les voy a explicar por qué. Entonces, y cuando Jacob recibe la noticia, basta. Les estaba diciendo que a mí me ocurrió pensar esta mañana. Me ocurrió pensar, ¿qué querrían decir a Jacob, sus hijos, cuando le querían dar una explicación? Y no me daba vuelta en la cabeza una explicación. ¿Cómo le diremos a nuestro padre que Joseph no murió, no fue devorado? Eso fue solo una pantomima y un engaño. Eso de la sangre en el vestimenta especial. Y ahora pues que él vive y él está en Egipto y es el gobernante. ¿Cómo le vamos a explicar esto a nuestro padre? Pero el padre ya no quiso saber nada. Y dice dice que basta ya. Y dice, Vayomer Israel, Rav od. Rav es mucho, od es más. No, ya no necesita más. Si él vive, para mí es suficiente. Imagínense, hermano, no es el padre de Joseph simplemente que está hablando esto. Es Israel, no es ni Jacob. Israel va a decir cosas así cuando entienda que Yeshua es el Mesías. Es Israel, es Israel. Es Israel quien va a decir que cuando volvamos un poquito atrás, Vayomer Joseph el Ahav, Ani Joseph, Veod Avi Hai, aún vive mi padre. Yo soy Joseph, vive mi padre todavía. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos ante él. Los hermanos de Joseph ya habían dicho a Joseph,
que si tenemos un padre y un hijo, un padre Zaquén y un hijo Zcuní, o sea, un hijo de la vejez. Entonces, si tenemos un padre, el padre vive. ¿Por qué ahora a Joseph le pregunta, ¿vive aún mi padre? Pues ya acabamos de decir que vive. ¿Por qué nos hace esa pregunta? Los hermanos de Joseph no tuvieron problema para entender esto. Nosotros a primera vista podríamos tener problema. ¿Y por qué pregunta de nuevo si el padre vive? Si ya acabaron de decir que tenemos un padre anciano y un hijo Zcuní. Entonces, ¿por qué pregunta? Pues la pregunta era para saber si realmente estaba vivo su padre después de todo lo que ellos hicieron. Pero ya sabía que estaba vivo. No, pues hay gente que está vivo pero parece que está muerto. Y hay gente que está medio vivo. Y lo que pasó con Jacob es que él ya no quedó del todo vivo, quedó medio vivo o medio muerto, pero no vivía la vida abundante que le correspondía porque no tenía el conocimiento y de que Joseph hay, de que Joseph vive. Eso debe ser entendido a la luz de la profecía, de que mientras Israel no sepa, no conozca a Yeshua como Mashiach, está medio vivo, no está del todo vivo. No queremos decir que esté del todo muerto, no, pero no está del todo vivo. Porque Él ha venido para que tengamos vida. Y no simplemente vida, sino vida en abundancia. Entonces, por eso Él pregunta, ¿está mi padre vivo todavía? Porque hay vivos muertos y muertos vivos, ¿no? Parece que los hermanos de Joseph entendieron al fin y al cabo por qué Joseph insistía en saber si su padre estaba vivo. Parece, y no pudieron responder. Quedaron atónitos. No pudieron responder. No tuvieron respuesta para que ¿está todavía bien mi padre? Era lo que quería saber. Era como un reproche, reprochándole. Después de todo lo que ustedes hicieron conmigo, y después de toda la historia que ustedes les contaron, después de haberme vendido a los ismaelitas, y de yo venir a parar acá, ¿cómo está mi padre vivo? ¿Qué tan vivo está? ¿No? Entonces, esto es uno de los aspectos mesiánicos de nuestra parashat. Y yo pregunto, ¿cómo vivirán aquellos que han abandonado al Mashiach? Porque el que no tiene conocimiento de él están apenas medios vivos, o quizás medios muertos, o no del todo vivo. Entonces, el que conoce al Mashiach y después lo rechaza, ¿cómo estarán viviendo? De seguro no estarán del todo vivo. Cuando usted encuentra uno ahí que no conoce, que solo vive del mecanismo religioso, puede estar, fíjate, que no está del todo vivo. Y si usted conoce al Mashiach, no viva como quien está medio muerto. Usted tiene que vivir como uno que está del todo vivo. Baruch Hashem. Ahora déjame leer aquí en el capítulo 36, versículo 3 y 4. Y dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre, hablando Hashem a Jacob.
no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y Joseph cerrará tus ojos. Porque, pues, Jacob quería estar seguro de que estaría bien bajar a Egipto. Estuve hablando aquí la semana pasada el asunto de subir y bajar, ¿no? Lo que Jacob iba a hacer ahora era bajar a Egipto. Y Egipto representa la diáspora. Allí en el contexto profético de Parashat Vaigash y de estas Parashot que nosotros hemos estado estudiando, ir a Egipto, como fue Joseph, ¿no? El tipo de Mashiach va a parar en Egipto primero. Es decir, que imagínense, Yeshua nace en Betlehem, cumple su ministerio en la tierra de Israel, buscando las ovejas perdidas en la casa de Israel. Pero ¿dónde termina Yeshua? En la diáspora. Es en la diáspora donde se multiplican los creyentes, ¿ya? Pues bien, Hashem le dice a Jacob, tienes que ir allá en la diáspora para conocer al Mashiach. Por eso el pueblo de Israel está esparcido por todo el mundo. Es acá donde ellos conocen al Mashiach. Es acá donde Jacob va a ver realmente que es su hijo y reconocerlo como tal. Se nos dice, han entendido los sabios, de que Jacob vivía sin la Shekhinah, sin la presencia del Eterno, ya para más de 20 años. Porque Joseph le fue quitado. Pues ya hace 2000 años que Yeshua le fue quitado al pueblo de Israel. Entonces, por eso que el pueblo de Israel vive así. Ya, la gran mayoría ya no aguantó el mecanismo religioso. Y vive por ahí. Hay gente que piensa así, ay, cuando ve a alguien vestido de blanco y negro, un sombrero en la cabeza, dice, ahí va un judío. Ya pasaron cantidad de judíos y ellos no lo reconocieron. Pero solo reconoció ese por la manera de vestir. Pues hay mucho más judíos que aquellos que solo se visten de una manera particular, ¿no? Pues bien, Jacob va a descender a Egipto para conocer a Yeshua, a Joseph. Y así como el pueblo de Israel vino a la diáspora para conocer. Y no temas, dice Elohim de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. ¿A dónde crece el pueblo de Israel? En la diáspora. En la diáspora. ¿Por qué? Porque allá en la diáspora están las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y allí es donde ellos vuelven. Por eso que en la Haftará de esta semana nosotros leemos Ezequiel, ¿no es así? ¿Por qué? Porque Ezequiel es el que presenta el pueblo de Israel hecho hueso seco. Ahora usted se da cuenta cuál era su estado antes. Entonces, los que no son parte de la casa de Israel, o los que no saben que son parte de la casa de Israel y viven como gentiles, lo máximo que puede identificar es a Jesús. Pero cuando descubren, cuando estos huesos secos, que es como Hashem describe al pueblo de Israel en la diáspora, ¿no? Cuando esa gente descubre de dónde proceden, entonces ellos
ya no están satisfechos con comprar lo que tiene para vender Safnat Panea. Quieren más. Quieren lo que tiene para ofrecer Joseph. ¿Qué podían ganar los hermanos de Joseph delante de un señor, un gran señor en Egipto, que son los únicos que tiene pan para distribuir? Unos saquillos de grano y llevarse. Pero ¿qué ganaron cuando descubren que él es Joseph? Todo lo mejor de Egipto. Lo mejor de Egipto. Cuando descubren que Safnat Panea no es Joseph. Esta es la diferencia que marca el que cree en Jesús y después reconoce que no es Safnat Panea, es Joseph. No es Jesús, es Yeshua. Hay dos faraones que se destacan en la Torá. El uno representa la autoridad máxima que delega toda su autoridad y poder a Joseph. Ese es el faraón bueno desde la perspectiva profética, ¿no? Porque ¿quién le da a Yeshua toda autoridad y todo poder sobre cielo y tierra? Hashem. Como dijimos la semana pasada, Hashem le da a Yeshua todo poder en el cielo y en la tierra y apunte eso. Hechos 15 y 1 de Corintios 15 son enigmas, son secretos, son sodim o sod, ¿no? En 1 de Corintios, en Hechos 15, tratando de mostrar la necesidad de la Torá. Y en 1 de Corintios 15, mostrando que el Mashiach, secretos mesiánicos, que el Mashiach recibe toda autoridad de parte de Hashem y al final se la devuelve a Hashem. Se devuelve toda esa autoridad de Hashem. Para que el único que tenga autoridad sea Hashem. Entonces vean, 15 de hecho, defendiendo la actualidad de la Torá, y 15 de 1 de Corintios, defendiendo el perfil correcto del Mashiach. Entonces, allí ese faraón, como trata de insinuar el hermano, es el bueno, es el que en la perspectiva, no histórica, sino profética, representa a Hashem, que le da todo poder y toda autoridad a su casa y a todo Egipto a manos de Safnat Panea, de Joseph. Así que no temas bajar a Egipto, porque te convertiré allí en una gran nación. Es en la diáspora que Israel es convertido en una gran nación. Esto no puede ser olvidado. Esos detalles proféticos son importantísimos tomarlos en cuenta. Baruch Hashem. Así que no lea la Torá como una información histórica, sino como un contenido profético, y trate de ver a Yeshua allí en cada una de estas enseñanzas. Desde la construcción del mismo Mishkan, ¿no? Ahí está el Mashiach Yeshua.